tranquilamente, ¿no? Asociado. 18:48 minutos, vamos a charlar con el profesor Pablo Boeve, obviamente de política internacional. Hay varios temas, pero puntualmente queremos arrancar preguntándole qué está pasando en Brasil. Pablo, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Matías, muy buenas tardes, qué gusto estar en comunicación con ustedes, mi saludo a la producción, al control central, a toda la audiencia. Qué buena pregunta que está pasando en Brasil. Aparentemente el propio presidente se ha horrorizado cuando volvió al país y se ha enterado de los datos que se están manejando. Si me pidieran una síntesis, les diría que la oposición me parece que ha cruzado algunas líneas rojas. El gobernador de Río de Janeiro, un bolsonarista, un hombre que viene de ser un cantante de los grupos carismáticos católicos, un hombre de muy extrema derecha que saltó de ser concejal automáticamente a ser vicegobernador ante la destitución del gobernador, precisamente por cuestiones que tenían que ver con corrupción. Él asume la gobernación. Sí. Y desde allí tiene una obsesión con el tema seguridad, ha convertido a la ciudad, obviamente por cuestiones turísticas y por otras cosas más, en una ciudad militarizada, pero hay que hacer una diferencia en Brasil. La policía militar no depende de las... Y en este contexto, el gobernador solo tiene la policía estadual, la policía militarizada. Él toma una decisión de confrontar con un grupo muy peligroso, muy peligroso, que se llama Comando Vermelho, que es uno de los grandes grupos narcos que hay en Brasil en este momento. Uno de ellos es Comando Vermelho, que tiene una fuerte presencia en Río de Janeiro, pero también en el estado de Ceará, al norte, y otro de ellos es Primeiro Grupo de Capital, ese grupo que surgió en una cárcel entre 8 presos y en un reformatorio, en un grupo, en un instituto de rehabilitación. Sí. Luego se transformó en un grupo muy grande que combate militarmente y con armas militares en contra de Comando Vermelho. Es decir, en gran parte del país de Brasil hay una situación casi que de guerra entre estos dos grupos. Es en Río de Janeiro, el grupo Comando Vermelho, que sería el más importante, estaba precisamente atrincherado en dos favelas, fundamentalmente en Alemão y Peñón. En este caso, el gobernador tomó la decisión de meterse con la policía estadual y con la policía militar, que primero, no tienen la ropa, ni no tienen chalecos antibalas, por ejemplo, y segundo, no tienen armas militares. Mientras que los narcos tienen armamento militar, tienen vestimenta militar, y atacaron a las fuerzas policiales con drones, con explosivos, y esos son los que matan a 4 policías. Lo concreto que hoy tenemos es, según los vecinos de las favelas, ellos dicen, tradicionalmente el Estado nos ha olvidado, y ahora no solo que nos olvida, sino que nos mata, nos busca y nos... Hay 100 muertos. ¿Cuántos? Perdón, se cortó justo. Más de 140 muertos. No se sabe todavía la cantidad porque siguen encontrando cadáveres que, por supuesto, ni la policía del Estado ni el gobierno del Estado está colaborando. Son los vecinos de la favela los que están sacando cadáveres de los pasillos y los están poniendo sobre el pavimento con tremendo olor, tratando de taparlos con papeles o con sábanas. Hay más de 81 detenidos, y lo que dice el gobernador verdaderamente es indignante, porque él dice, acá únicamente hay 4 inocentes muertos que son los policías. Lo que ha dado a entender el gobernador entonces es que esos más de 140 muertos son todos narcos. Sin embargo, lo que el gobernador decía era que estaba buscando al jefe de ese grupo, un tal Ducó. Sin embargo, no lo encontraron y lo siguen buscando hasta este momento. Es decir, por quien fueron, no lo encontraron. Y produjeron una masacre. En un determinado momento hubo 200 disparos en un minuto. 200. Sí, parecía una guerra en un momento, sí. Bueno, tal cual. Y en el medio ciudadanos, niños que estaban caminando y se tenían que tirar al piso.
Lo que pretende hacernos creer el gobernador es que los muertos son todos narcos, en primer lugar. En segundo lugar, que los 81 detenidos son todos de este grupo. Pero además, se le cayó la mentira en una frase. Sigmund Freud se haría un picnic con este gobernador, en un momento que le están haciendo un reportaje a los periodistas. Él dijo, empezó a criticar al gobierno federal, y él dijo, al final, ante la negativa de ayudarnos del gobierno federal, tuvimos que hacerlo solo para demostrar que el gobierno federal no está preocupado por el tema de los narcos ni por la seguridad de la gente de Río de Janeiro. Entonces, los periodistas le empezaron a preguntar, perdón, ¿usted nos quiere decir que usted sabía que a pesar de no poder contar con vehículos blindados, se iba a enfrentar, iba a mandar a la policía al muere? Bueno, y él vuelve a pegarle al gobierno federal. El tema es que automáticamente sale el ministro de Justicia de la Nación, Lewandowski, y dice, a nosotros nunca nos pidió nada, nunca nos habló de este procedimiento, y si nos hubiera hablado, habríamos coordinado con él, pero contamos que nosotros no estamos de acuerdo con, es decir, andar fuerzas armadas a combatir a los de otra manera. Bueno, lo concreto es que nada es casualidad. En el momento en que el gobernador, que acaba de ser advertido por la Corte Suprema de Justicia de que debe explicar qué hizo y por qué lo hizo, es la puerta abierta para la destitución, es el primer paso para la destitución. Estaba Lula reunido con Donald Trump. Claro, en Malasia. Exactamente, y en ese sentido estaban flexibilizando la cuestión de los aranceles, estaban dialogando, pero, oh sorpresa, luego viene de una declaración que había hecho Donald Trump pegándole a Maduro y a Petro, diciendo que por culpa de ellos dos, uno por permitir los sembrados de droga y el otro por ser el jefe de uno de los cárteles, y nosotros estamos demostrando en el Caribe que vamos en serio y si es necesario haremos también operaciones terrestres. El gobernador de Río de Janeiro sale a decir que estos cárteles tienen influencia desde Ceará, desde el norte del país, e inclusive la presencia en toda la Amazonía. Listo, le dieron el argumento a Donald Trump, porque si hablamos de la Amazonía estamos hablando de la profecía autocumplida. Es decir, Maduro, a través de las líneas fronterizas entre Venezuela y Brasil, es el que promueve la desestabilización de Brasil, de la República del Brasil, ante otro gobierno de izquierda que no hace nada por detenerlos, como el de Lula, y otro gobierno que es el que les da la droga, que es el de Petro. Llamativo es el envío del portaaviones nuclear más grande del mundo, Gerald Ford. A Centroamérica, ¿no? Eso. Exacto, a Centroamérica. Entonces, hoy decía yo en un artículo, es demasiado caro para moverlo para ir de vacaciones al Caribe, ese portaaviones. Claro. Y de la misma manera, la cantidad de fuerzas que han movido, según datos, obviamente que nada de esto se puede confirmar, y no se puede decir tampoco que las fuentes que uno tiene sean fuentes absolutamente creíbles, pero lo que estamos hablando es de que sí, efectivamente hay un plan, no sé si para matarlo a Maduro, pero un plan para desestabilizar tanto al presidente Maduro como hacerle pasar malos momentos políticamente hablando al presidente Petro. Y en ese contexto el presidente Lula volvió a Brasil, se ha manifestado aterrorizado por lo que ha pasado, ha prometido investigar y ha sostenido que precisamente a los cárteles de las drogas se los combate con políticas coherentes y conjuntas entre el Estado Nacional y los estados locales. Fíjense ustedes cómo la diferencia política de los bolsonaristas puede llegar, con tal de desgastar al presidente Lula, a generar un desprecio por la vida humana y por, obviamente, los más pobres, que son los que viven en las favelas. Sí, además teniendo en cuenta que los números de imagen positiva y luego de Lula decir que podría haber una reelección de él, bueno, movió todo, ¿no? Sí, por eso acá nada es, digamos, accidental, nada. Todo esto fue deliberado, todo esto fue buscado. Recordemos que este gobernador tiene es muy influenciado por los hijos de Bolsonaro, y uno parecería que lo que está viendo es un idiota útil que lo han utilizado precisamente para poner negro sobre blanco, poner en crisis a la ciudad turística más importante de Brasil y dañar a la imagen presidencial. Yo creo que hoy por hoy le salió el tiro por la culata, pero en el medio tenemos, repito, más de 140 muertos
y 81 detenidos. Sí, sí. Además, perdón, el gobierno federal ha dicho que los va que dio las cárceles federales para que los puedan mandar a las cárceles federales mientras se investiga si son o no son de los grupos narco, por una cuestión de seguridad. Pablo, ¿y puede ser que Lula advirtió de penas más duras? ¿Y hablen más? Sí, por supuesto. Bien. Sí, por supuesto. Pero es que el tema del narco es muy peligroso y si, más allá de la compra-venta del tráfico, estamos hablando de narcoguerrillas. Ya vimos lo que ha pasado en Colombia, ya vimos lo que ha pasado en México y ya vimos lo que en su momento pasó en Perú y aquello contra lo cual el actual presidente de Ecuador no está pudiendo combatir. Es algo muy delicado. Sí. Y anoche escuchaba, ¿puede ser que en Uruguay está pasando algo similar también? En Uruguay lo que está pasando es algo parecido a lo de la provincia de Santa Fe, lo de la ciudad de Rosario. Hay grupos que están enquistados en ciudades y que precisamente están desafiando el poder del Estado. Sí. Bien. Wow. Preocupante Latinoamérica también en ese punto. Atado a eso, Pablo, Gaby te saluda. ¿Cómo estás, Gaby? Porque en las últimas horas también se dijo un poco de si puede pasar con los prófugos y demás, de la llegada a otros países de Latinoamérica. ¿Sobre eso qué se sabe realmente? Bueno, estamos hablando de que estos grupos tendrían fuertes vínculos con Perú y Paraguay, con Bolivia y Paraguay, perdón. Por lo tanto, estamos hablando de que en Bolivia dentro de pocos días hay un cambio de gobierno. Bueno, la saliente ministro de Seguridad de la Argentina ha dicho que va a militarizar también la línea fronteriza con Brasil, pero estas cosas no salen de un día para el otro. Lo más probable es que precisamente si estos grupos han previsto que el Estado brasileño, que el Estado de Río de Janeiro podía atacarlos, y lo más probable es que hayan empezado a mover a su gente, pero desde bastantes días antes. Nombraste Bolivia y la llegada de un nuevo gobierno y paralelamente, me voy a otro tema, ¿no? Pero en América Latina estamos camino en la recta final de la campaña en Chile, ¿verdad? Sí, señor. El día 15 de noviembre hay elecciones, la primera vuelta, donde algunos números empezaron a cambiar. En marzo yo charlé con ustedes y les decía que uno estaba mirando que muy probablemente pasaran a segunda vuelta dos alternativas de derecha y de extrema derecha. De repente, sobre fines de agosto, la candidata del oficialismo hoy ha empatado a Kast, a Juan Manuel, al candidato de la extrema derecha Kast, un hombre filonazi verdaderamente, y estamos seguros de que nadie ganaría en primera vuelta, y la segunda vuelta sería en diciembre, y ahí sí va a haber que ver el alineamiento de los partidos, porque después de lo que pasó en Bolivia, donde uno tenía casi la certeza de que Tuto Quiroga iba a ser el nuevo presidente, pero la izquierda logró salir de cierto letargo y apoyar masivamente a un moderado como Paz Pereira. Habría que ver qué pasa en la segunda vuelta, pero no corramos que tropezamos. Esperemos la primera vuelta y ver cómo se comporta la señorita Jara, que es la candidata del oficialismo. Muy bien. Pablo, gracias, como siempre. Sí, la verdad. Bueno, preocupante lo de Brasil, esperemos que no haya que contar más muertos, ¿no? Porque... Ojalá que así sea. Y preocupante América Latina en líneas generales, así es que... sí, y encima Argentina aliada a los Estados Unidos en este contexto, ¿no? Sí. Así es, y donde ayer Argentina provocó una votación del nuevo canciller, que es una vergüenza para la historia diplomática argentina, porque ya no estamos diciendo que nos abstenemos o votamos en contra o votamos a favor por el tema de derechos humanos, estamos diciendo que estamos a favor de un bloqueo que todos los países del mundo, en su enorme mayoría, han considerado ilegal y violatorio de derechos humanos, inclusive los organismos de derechos humanos más serios y creíbles del mundo. Argentina ha quedado ya no dentro de los 10 países que votaron en contra de Palestina, ha quedado dentro de los 7 países del mundo que consideran legítimo que Estados Unidos hambree al pueblo cubano. Sí. Por primera vez en la historia votamos así, ¿no? Lamentablemente rompiendo una tradición diplomática argentina. El principio de no injerencia en asuntos internos, claramente hemos votado en contra de la Carta de la ONU y en contra de la Carta de la OEA. Bien, gracias Pablo, un abrazo. Gracias. Que estés bien. Chau, hasta luego. Hoy estaba Pablo Hueve hablando de política internacional, cómo volver a casa, bueno, y para destacar sobre el final, lo del bloqueo a Cuba, que
Argentina votó a favor de los Estados Unidos, a favor del bloqueo por primera vez en su historia. Bueno, ya lo viene haciendo 7 votos. Este gobierno de, bueno, definirse, de situarse en un sector del mapa geopolítico, en esta oportunidad aliado a los Estados Unidos, algo que Argentina habitualmente siempre era neutral, más allá de que a veces estuviera más cerca o más lejos de los Estados Unidos, pero siempre era neutral en estas decisiones. Bueno, lamentablemente toma partido. Lo que se vota en la ONU es el repudio al bloqueo de Cuba, no es tomar ninguna decisión, pero es el repudio que hace la Organización de las Naciones Unidas, que ayer tuvo 165 votos a favor de ese repudio, de 7 en contra, uno de ellos el argentino, y 12 abstenciones. Pero como ¿tenés los otros? No los tengo completos, los otros. Pero está en Israel, está Paraguay. Claro, sí. Estados Unidos y bueno, me faltan. Sí, los patios de Estados Unidos, ¿no? Aquellos que tienen negociados solamente con los Estados Unidos.